Estamos en una emisión más de Conversando de Literatura con Miguel González Corrales. En esta ocasión he decidido comentar un libro que publiqué en el año 2013. Me refiero al libro de cuentos de Realidad y Premonición. En este libro, que es el quinto de la lista de los cuales yo he publicado, incursiono en una nueva forma y en una nueva técnica de escritura que son los microrrelatos. Sí es cierto que yo he trabajado el tipo de literatura a través de diversos cuentos y en novelas, me causó más intriga, me causó más interés al mismo tiempo poder realizar ese trabajo literario más preciso, más exacto que son los microrelatos, que no van más allá de 200 palabras, 250, 180, según el caso de la historia misma. Es así que al momento de desarrollar esa historia, sobre todo los microrelatos, tienen una precisión, una exactitud, un manejo de las palabras precisas para que la historia pueda tener un comienzo, un final y la historia misma en su contenido y explicación de la trama en los personajes pueda desencadenar en un entendimiento de lo que trata la historia. Y eso es un trabajo un poquito más exigente, como acabo de mencionar, porque uno tiene que estar buscando explícitamente las palabras correctas y adecuadas para el manejo del lenguaje en todo el discurso que se va a explicar. Así, en mis cuentos que son El Inmortal, El Sueño, Cyborg, el protagonista, justamente menciono esos aspectos. Por ejemplo, para desarrollar en el sueño que supuestamente el narrador está enterrado bajo una tumba y está soñando que toda su vida ha pasado de un comienzo a un final en los entrecruces de su existencia, al final va a tener una vida eterna. El inmortal, que está flotando en el espacio a raíz de una explosión y una decadencia y una hecatombe que acabó con el planeta, sigue viviendo y vivirá eternamente en el espacio porque no puede morir. Cyborg es una forma de trabajo literario en el cual el protagonista, en medio de una reyerta, sufre un desgarrón en la parte del brazo y se da cuenta que no tenía músculo, sino una parte de un blindaje metálico que forma parte del esqueleto de su cuerpo. Y finalmente el protagonista, que haga una alusión y una semejanza al protagonista Abundio, quien supuestamente pertenece a la obra Pedro Páramo, y al final se da cuenta él que acaba de matar a su padre Pedro Páramo, pero en otras circunstancias un poco distantes a la historia real de la novela del mexicano escritor. Y para lograr esas formas de las cuales estoy mencionando, hago justamente el manejo del lenguaje preciso para que lo que estoy explicando, tal como lo digo, sea entendido también en la forma narrativa del microrrelato. Y es una forma muy interesante, muy sugestiva, que me llamó poderosamente la atención para poder atreverme a escribir ese tipo de microrelatos, porque cuando yo empecé a escribir siempre me fui por la abundancia del lenguaje, de unos discursos literarios mucho más amplísimos de los que generalmente suelen ser un cuento breve, hasta de caer en las novelas las cuales ya he escrito. Entonces, para poder tratar de encontrar el engranaje correcto de estos microrelatos que estoy mencionando, me valgo del lenguaje y de los cuales he escrito hasta ahora ya mucho más microrelatos, ya que mi libro, como mencioné, data de 2013 y aún sigo escribiendo textos muy breves dentro de esta temática. Pero ya volviendo a lo que son los contenidos propios de los textos, me dedico también, como estoy explicando, a la temática realista, fantástica y también en ciencia ficción. Tres elementos y tres temas que pongo en la escritura de estos cuentos. Si menciono cuentos, por ejemplo, como los que he escrito, Sin Fronteras, eh, el discurso de estas historias radican justamente en el desempeño de los personajes que van a desarrollar sus conflictos personales. También el otro cuento que es Maldito Secreto, que de alguna manera encaja en la forma de enseñanza y en los sentimientos entre estudiantes que forman una tendencia de simpatía hacia un determinado profesor. En el caso de Sin Fronteras, por ejemplo,
Como aquí va a haber el caso de que las personas que deambulan en la calle, en su miseria, en su pobreza, ¿cómo pueden sobrevivir a ese mundo sin ningún tipo de beneficio, sin ningún tipo de ayuda, sin ningún tipo de, de apoyo y deambulan en las calles con toda su miseria, arrastrando a sus hijos y como al final, dentro de toda esta intemperie de situaciones caóticas, la tratan de seguir adelante para sobrevivir y para seguir su vida común y corriente como si nada pudiera alterarlos sin esperar ayuda de ningún tipo y es lo que yo presencié en muchas ocasiones cuando caminaba o cuando camino por las calles de Arequipa. Así también, por ejemplo, está otro cuento que es el inconsciente, como un efecto del amoníaco de una mina determinada en una región de la Sierra del Perú perturba a una persona y en medio de esas cosas misteriosas, incomprensibles en la vida misma de la persona, su familia se preocupa por salvarle de esta locura que el amoníaco de alguna manera de esta mina que pudo pasar cerca a ella le provocó una demencia que lo alteraba en cualquier momento de su existencia. Inexplicablemente un curandero le explica qué situaciones tiene que hacer, como buscar un perro muerto, pasarle la humedad del pelaje de este animal para que pueda sobrevivir a escondidas de las autoridades del hospital, etcétera. Y como al margen de las circunstancias, al final las personas van recuperando esa lucidez de las cuales perdieron y por un momento con estas situaciones inexplicables dentro del engranaje de las historias acontecen y son hechos que en muchos casos en la sociedad suceden. No hablamos de darle credibilidad a un Dios determinado, ¿no? Ni a la adoración o ir a los rezos en una iglesia para que el ser querido reaccione, sino por esas cosas misteriosas del azar, del destino. Uno a veces no comprende cómo pueden acontecer estas situaciones sin que la ciencia médica pueda explicarlo. Y esa situación y esa tesis la planteo justamente en este relato para tratar de dar indicio, hincapié y extrañeza a este evento del cual yo estoy mencionando. También menciono una historia que me pareció muy interesante, como es el cuento que se intitula Pueblo de Antaño, que es una remembranza del origen, de cómo el pueblo japonés se pudo fundar, según la revista que yo pude leer y de todo el estudio que pude comprender y analizar acerca del origen del pueblo chino, me pareció muy interesante. Desde el inicio de sus orígenes, cuando eran pueblos pescadores, y Tokio no era la capital, era un pueblito alejado en las costas japonesas, donde pequeños pobladores comenzaron a dedicarse a la pesca y así fue creciendo su poblado hasta que vinieron otros guerreros del oriente. Me imagino que China, porque no hace alusión exactamente al lugar, pero sí hace da a entender la dirección de dónde vienen, comienzan a apoderarse de estos pueblos pescadores, comienzan a fomentar la organización de un poblado, aparecen los grandes generales y el personaje fundamental de esta sociedad que es el shogun, que trata de imponer el orden y la obediencia del emperador, quien es el que domina, el que dirige toda esta sociedad, y así poco a poco se fue fundando esta sociedad japonesa. Y justamente el origen de este pueblo se da en la localidad de Yokohama, no en Tokio, y después con muchos siglos aparece Tokio como capital y el empuje y la conversación que al final tienen con Estados Unidos, ¿no? A mediados del siglo XVIII. Y es así que Japón va creciendo y es una historia que doy origen a través de personajes que van dando inicio a la fusión de estos 4 capítulos de este cuento que permiten entender cómo, de alguna manera, el pueblo japonés va creciendo, va formándose hasta lo que hoy es, obviamente, pero yo desde el punto de vista de la historia voy rastreando esa pequeña leyenda japonesa para que le dé vida a esta historia. Así también, dentro del plano ya pasando al fantástico, hablo ya de elementos sobrenaturales, aquellos elementos que permiten como una, una sociedad, en un determinado pueblo cusqueño, como en su pasividad y en las selvas profundas de Cusco aparece una voz misteriosa que llama a un personaje para que pueda ver, ubicarlo, poder sacarlo de una especie de tumba para poder salir al mundo y poder enfrentar
a todos los habitantes del mundo. Y es así que este personaje llega a esta parte de esta ciudad escondida en Cusco para poder liberar a este personaje que es un ser extraño que llama a este personaje para que él pueda salir de su tumba, una especie de intercambio. Así también voy a mencionar acerca de un pueblo perdido, también cerca de esta localidad de Cusco, dentro de sus Andes y ceja de selva, puedan haber pueblos que tal vez al estilo de Lubina, de Juan Rulfo, se entiende que en este pueblo todos al final van a sufrir una especie de soledad, de mortuorios, personajes que van saliendo de sus sepulturas para poblar un pueblo que al final se va a convertir en fantasma y que en un determinado momento fue un pueblo de agricultores, de granjeros y que tenían prosperidad, pero a través de este personaje que de alguna manera infectó con su presencia a los demás, va a permitir que los demás de su poblado, de alguna manera, como un virus, se contagien y queden en la mortandad para luego salir como sonámbulos, no zombies exactamente, sonámbulos para quedar como custodio de su pueblo fantasmal donde nadie, ningún foráneo, pueda permitir estar y penetrar la sociedad que a ellos les pertenece. Y así voy a explicar otros cuentos, como por ejemplo La luz del tiempo, es otro cuento del cual yo menciono una especie de interactuación de los personajes en un tiempo pasado para irse a un tiempo futuro y cuando uno a veces está en su pensamiento, en sus ensueños, a veces pretende ir más allá de la realidad que uno conoce y esto es lo que justamente retrato en este cuento Luz del Tiempo para que el personaje que en un momento vive en esta realidad tan presente como la conocemos para que como a medida de un túnel se traslada a un futuro incierto donde hay guerras ya más que todo de carácter eh, atómico, donde la existencia es un poco más avanzada y donde la supervivencia y la tecnología abunda en demasía, donde él mismo no comprende cómo ya llegó hasta ahí para poder enfrentar una sociedad que la cual no comprende, no sabe, no conoce hasta qué punto llega, mientras todas las demás sociedades se van conflictuando en unas guerras infinitas para poder terminar. Y también abordo el emblema y el esquema acerca de la deidad. No me refiero a una especie de crítica mordaz hacia la religión, porque mi interés es más que todo plantear ideas y suposiciones acerca de ciertos elementos que pudieran dar fe a la creencia popular de la gente. Es así que yo en El demonio trato de ver cómo supuestamente dentro de la fantasía de la gente emerge un ser maligno de un cementerio determinado para enfrentarse a justiciar a toda la gente del mundo por los pecados y delitos que ha cometido. Pero como todos están imbuidos en esta situación del festejo y de la algarabía, como es usual en la gente de un pueblo o de una ciudad, este ser demoníaco termina con arrasar con toda la gente para brindarles el castigo por ser muy pecadores. Pero, ¿qué pasaría si dentro de esta maldad aparece y emerge la presencia de Dios? Esa alusión a la segunda venida. Y la imagen es una lucha entre el bien y el mal para ver quién al final puede tener el poder de derribar a uno y otro según la mitología hebrea dentro de este marco que nos engloba todo lo que es el texto bíblico. Y así doy pie a un sinfín de historias cuyos personajes pueden englobar estas tramas para poder conocer, agendar, para poder saber hasta qué límite dentro de la sociedad y dentro del pensamiento de la misma gente puede llegar a convivir en una sociedad que no solamente puede surtir una realidad tal como la conocemos, sino una hipótesis, un fundamento, una idea, unas primeras iniciaciones e indicios que nos digan qué más hay del pensamiento común que conocemos todos los seres humanos.
Esa es la idea y el planteamiento de las hipótesis y tesis que planteo en este cuento para que la reflexión de algún modo quede en las personas y no solamente podamos ver, conocer y saber todo lo que hemos leído, todo lo que hemos estudiado y todo lo que nos ha salido la preparación durante varios años de estudio, sino que desde un punto de vista un poco más allá del planteamiento realista, plantear, ver, observar y analizar filosóficamente el punto que nos espera en un futuro cercano o quizá lejano, pero planteándonos desde ya este presente. Así es que este libro me pareció interesante publicarlo a través de esas ideas que pude escribir en algunos meses de plantear y pensar determinadas ideas tal como las he venido mencionando. Sabemos que toda la magia de la literatura justamente va a eso, al margen de la ficción, nos hace pensar, nos hace ir más allá en el atrevimiento de decir las historias, los temas, tal como a veces nadie los suele mencionar o uno no tiene el atrevimiento de hacerlo. Y la literatura, la escritura, la filosofía nos permiten ir más allá, llegar a ese punto de la reflexión y del esquema de análisis para poder saber, ¿será cierto? ¿Habrá algo más allá de lo que nos están diciendo? ¿O realmente lo que vivimos es lo que hay y tenemos que conformarnos con lo que tenemos, sin ir más allá del pensamiento y la visión? Eso lo planteó Julio Verne en De la Tierra a la Luna y en el 1969 el hombre llega a la Luna. Es un ejemplo clarísimo de la visión y del esquema del pensamiento y la intuición de todo escritor de ir más allá al momento de escribir una determinada historia como visionario. Gracias y espero que todo lo que les he contado sea de interés para ustedes. Así es que nos vemos hasta otra próxima emisión.